En las clases del antiguo seminario de San Buenaventura, convertido en universidad, mandaban los reglamentos que se comenzara por pasar lista a los alumnos inscritos que estaban en la obligación de asistir. De manera que antes de la lectura de la clase, como se decía antes, yo voy a proceder a llamar a algunos de quienes deberían estar aquí y que no pueden, porque cayeron en las barricadas en defensa del país. Pero vamos a rendir un homenaje justamente a ellos y con ellos a todos los demás, a todos aquellos que no han podido asistir a sus clases en la universidad. Basil da Costa. Roberto Redman. José Ernesto Méndez. Génesis Carmona. Geraldine Moreno. Alejandro Márquez. Wilmer Carballo. Jimmy Vargas. Eduardo Anzola. Daniel Tinoco. Guillermo Sánchez. Jesús Enrique Acosta. Argenis Hernández. Franklin Romero. Roberto Anese. Mariana Ceballos. Cumplido este viejo requisito, comencemos la clase. Aquí mismo, muy cerca de este sitio, hace más de 200 años, un cura venezolano, Luis Mendoza, de Trujillo, enseñaba a sus alumnos del seminario lo que él había estudiado en los libros que los jesuitas habían dejado en Mérida, en su larga estancia en Mérida. Y también lo que él había leído en forma más o menos clandestina de viejos papeles que llegaban hasta acá, sin permiso de la autoridad real. Enseñaba las tesis que a su vez había enseñado en la Universidad de Salamanca el cura Francisco Suárez, uno de los más grandes pensadores de la historia. Como también enseñaba lo que había leído en los alegatos de don José de Antequera, cuando presidió el primer gobierno elegido de América en el Paraguay a mediados del siglo XVIII, y lo que pensaban los revolucionarios franceses y americanos de finales de esa centuria.
El cura Luis Ignacio de Mendoza se atrevía, a finales del siglo XVIII, a poner en cuestión la autoridad del rey y le enseñaba eso a sus alumnos merideños de aquel entonces. Aprendieron bien la lección los muchachos, porque 7 de ellos, el 5 de julio de 1811, firmaron la Declaración de Independencia de Venezuela. La lección del cura Luis Ignacio de Mendoza, que terminó, como dijo su obispo, preso por insurgente recalcitrante, la lección del cura es la misma que yo voy a tratar de explicarles a ustedes en el día de hoy. No es pues, o no son pues los alegatos de algunos dirigentes de la oposición de estos tiempos los que voy a utilizar. No, voy a utilizar los mismos alegatos de los curas de finales del 18. De manera que si alguno los considera subversivos, tiene que comenzar por dictar auto de aprehensión a los maestros del seminario de San Buenaventura y a los maestros de los padres de la patria. Vivimos actualmente una situación de fuerza. Yo a esa situación de fuerza la llamo la noche militar. No quiero en manera alguna exagerar y por eso no hablo de una dictadura, yo hablo de la noche militar. Llamo a la noche militar a un gobierno autoritario con base militar, sea o no presidido por un militar, y permita o no un cierto margen de libertad. Puede ser o no una dictadura y puede ser o no revolucionario. Por supuesto, en nuestro caso no se trata de un movimiento revolucionario. Los generales venezolanos y en general los generales latinoamericanos, los que apoyan a los gobiernos del Ecuador o de Bolivia o de Uruguay, no son revolucionarios. Eso lo saben ustedes. En realidad buscan la riqueza y no están sujetos en el manejo de los recursos a ningún control. Por eso los actos de corrupción. Decía ayer, apenas ayer, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que se ha detectado una fuga de 20 millardos de dólares. 20 millardos de dólares. 20.000 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto de la ULA? 50 millones de dólares. Con los 20 millardos de dólares se puede garantizar el funcionamiento de esta universidad durante 400 años. Los 200 que tiene de para atrás y los 200 que tendrá y camino al futuro más adelante. 20.000 millones de bolívares, 20 millardos de bolívares. Más de la mitad de los países del mundo no tienen eso de Producto Interno Bruto. Nuestro país dependiente, Cuba, no tiene eso de Producto Interno Bruto. Y las 3/4 partes de los países del mundo no tienen eso de presupuesto anual. Se han llevado 20.000 millones de dólares
solamente por Recadi. Pare usted de contar. Esa es la noche militar. Y la llamo noche militar porque este es un gobierno de fundamento militar, no es de fundamento democrático. No. No es de fundamento democrático. Por supuesto que no. Ya les explicaré a ustedes que no. Ellos no creen en Pericles, dice Luis Ignacio de Mendoza. Ellos creen en Brasidas, el general espartano. Pericles decía, el gobierno es de la mayoría. Brasidas decía, nuestra constitución no es de aquellas en que la multitud se impone a la minoría, sino que es esta la que manda a la mayoría. Y esa minoría no debe su poder sino a su superioridad militar. Yo creo que los militares venezolanos, por supuesto, han oído mencionar a Brasidas y lo tienen como su texto de cabecera. Se trata de una noche militar. Ese gobierno se caracteriza por ser contrario a la democracia. Todo gobierno autoritario desconoce un principio fundamental, que es el de decidir con libertad. Ese es el derecho esencial, decidir con libertad. Los griegos, no se olviden que estoy repitiendo los argumentos de Luis Ignacio de Mendoza. Los griegos decían que no hay solución posible si no hay voluntad ciudadana para imponer una decisión. El voto es el remedio preventivo de la guerra civil. Mientras no exista, solo queda la alternativa de la guerra civil o de la inercia anárquica. El gobierno autoritario, por supuesto, que desconoce ese principio, que no lo tomaron los griegos solo de su experiencia histórica, sino que lo asumieron como un mandato de sus diosas. Porque, por supuesto, estamos hablando de Grecia, en donde se aprecia la belleza. En Grecia, la democracia fue impuesta por una mujer bella e inteligente, por Atenea, que al final de los tiempos épicos le ordenó a los ciudadanos abandonar las luchas estériles y sentarse a conversar, para que la sociedad no estuviera regida por las armas, sino que estuviera regida por la razón. Es la razón la que se impone en las democracias. Por eso, 6 siglos antes de Cristo, decía Luis Ignacio de Mendoza, los griegos prohibieron la intervención de los hombres armados
en las asambleas de ciudadanos. Porque quien está armado puede imponer por la fuerza su voluntad. No crean ustedes que la antigua prohibición del voto a los militares había sido inventada por algún teórico del siglo XVIII francés. No, la inventaron los griegos para evitar que por las armas se pudiera decidir el destino de los pueblos. Los militares allá podían votar, y está bien que lo hicieran, y concurrir a las asambleas, pero sin armas. Deberíamos seguir su ejemplo. Y por eso ellos establecieron un juramento que debería prestar todo hombre de armas allá, y que ojalá y se mantuviera acá. No era un juramento de adhesión a una persona viva o muerta, sino que era un juramento distinto. Escúchenlo, vale la pena. No deshonraré estas armas sagradas, no abandonaré a mis compañeros en la batalla. Lucharé por mis dioses y por mi hogar, solo o con otros. No dejaré a la patria disminuida, sin la Guayana, sino más grande y más fuerte de como la he recibido, menos endeudada. Obedeceré las órdenes de la sabiduría, que la sabiduría de los magistrados sabrá darme. Me someteré a las leyes en vigor y a las que el pueblo establezca de común acuerdo. Si alguien quiere destruir estas leyes o desobedecerlas, no lo soportaré y lucharé por ellas solo o con todos. Ese juramento, por supuesto, no corresponde solo a los hombres de armas, corresponde también a los que no las tenemos. Pero los gobiernos autoritarios, los gobiernos de fuerza, impiden el progreso y el desarrollo del país. Todo gobierno militar conduce al fracaso. Axioma de la historia, sin excepción. Porque los militares no han sido preparados para gobernar. En la academia militar no se les enseña eso. Se les enseña a mandar y a obedecer. Y la Constitución de Venezuela es clara. Su papel no es el de definir, el de fijar líneas, el de tutelar la democracia. Es el de defender la Constitución de la República. No son deliberantes. Lo dice la propia Constitución de la República en Venezuela, que incluso les prohíbe estar al servicio de cualquier parcialidad política. Es más, prohíbe el ejercicio conjunto de la autoridad civil y militar. No se puede ser, salvo el caso del presidente de la República, funcionario civil y ejercer un cargo militar. No se puede ser comandante y presidente de la Asamblea Nacional. No se puede ser general y gobernador de Estado. Es contrario a la Constitución de la República. Lo que pasa es que mal están acostumbrados
los militares venezolanos. Nadie de jure les ha dado el papel de gobernar y el pueblo no está dispuesto a hacerlo. Sería bien interesante que nos llamaran a un referéndum para que dijéramos si queremos que los militares gobiernen al país. Los gobiernos militares fracasan acá y en todas partes. Y es bueno por supuesto recordar algunos hechos para que no crean ustedes que la historia es distinta. Todo gobierno autoritario fracasa porque impide la creatividad de las personas y miles de posibilidades se pierden. Esto es tan cierto que aún en la guerra, se impone ese axioma. Las guerras dirigidas por militares se pierden. Las grandes batallas, las grandes guerras, las han ganado los civiles. ¿Quieren verlo? El mejor ejército moderno era el de la Alemania imperial, creada por Bismarck. La derrotaron las decadentes, como decían ellas, democracias occidentales, pervertidas, las democracias dirigidas desde París y de Londres. Hitler construyó el ejército más poderoso de mediados del siglo pasado. Y Hitler perdió la guerra. Se la ganó discapacitado desde la Casa Blanca, un civil, Franklin Roosevelt. Porque el militar que dirige la guerra no discute. El magistrado que dirige la guerra la dirige con un grupo. Y por eso ganan las guerras. Pero no solo es que en el plano militar, sino en el plano civil. Todo gobierno autoritario con base militar representa la noche. La noche de Chile, la noche de Argentina, la noche de Brasil, de la que Dilma se ha olvidado. Por eso el símbolo de quienes luchan por la libertad hoy en día deberían ser las trompetas de Josué. ¿Recuerdan? Con las trompetas mandó parar el sol para que no llegara la noche. El gobierno de Pinochet en Chile dejó 2.095 muertos, 1.102 desaparecidos, 400.000 exiliados y una gran crisis económica. Sus partidarios dicen que la prosperidad de Chile deriva de él. ¡Falso! Chile fue de fracaso económico en fracaso económico hasta en 1983, cuando llamaron a los civiles a dirigir la economía y empezó la economía chilena a surgir, la que luego potenció la concertación a partir de 1999. Y Argentina no es un caso distinto. Los militares argentinos se inspiraron en un decreto hitleriano llamado, pónganle cuidado, de noche y niebla, de noche, de Hitler, de 1941,
había que desaparecer a la gente en la noche y entregarla a la niebla para que la gente no supiera de ellos. Entre 30 y 40 mil desaparecidos en la noche y la niebla. Y terminó en la más vergonzosa derrota militar. Les ganó un ejército que tenía sus bases a miles de kilómetros de distancia, que estaba dirigido por una ama de casa en Londres. No sirven ni para hacer la guerra. Y Brasil no es hoy una potencia como debería serlo. No es capaz ni siquiera de organizar bien unos Juegos del Mundial, porque estuvo dirigido durante 25 años por mariscales de ese país. Y aquí frente a nosotros, y metidos en medio de nosotros, tenemos a los cubanos. El mayor fracaso del socialismo y del mundo moderno. Miren, el 17% de la población de Cuba vive en el exilio. Más de 2 millones de personas viven en el exilio. Cada año legalmente se van de Cuba cerca de 40,000 personas. El exilio representa para Cuba la primera fuente de pérdida de gente. Mata más que cualquiera de las enfermedades. Mata para el país. El 18.3% de los cubanos es mayor de 60 años. Increíble. Es el único país de América en donde los viejos son más que los muchachos, que apenas representan el 17%. La pirámide de edades de Cuba es increíble. Los menores de 15 años son menos que los mayores de 60. Apenas el 80% de los cubanos tienen baño en su casa. Apenas el 59% tiene agua por tubería. Tienen que estar esperando a un camión que se los dé. Apenas el 41.4% de los hogares tienen cloacas. Apenas el 12% tienen computador en su casa. Apenas el 22% tienen teléfono fijo. Apenas el 21% tienen celular. Y no son estas cifras del exilio cubano de Miami. No. Métanse, Censo Cuba 2012, y las verán ustedes mismos. Y eso a pesar de haber recibido miles de millones de dólares de la extinta Unión Soviética y miles de millones de dólares de la muy enferma Venezuela de nuestros días. ¿Quieren fracasos? Recuerden al este europeo, 40 años de regímenes autoritarios para darse cuenta que aquello era una pérdida de tiempo. Este gobierno que nosotros tenemos, decía Luis Ignacio de Mendoza, ha provocado, decía entonces, graves daños al pueblo. Ahora podemos decir que ha provocado el nuestro, graves daños al Estado y a la nación. Hay 4 cosas sobre las cuales quiero llamar la atención. Primero, la pérdida de la independencia nacional.
Aquí no se hace nada que no sea consultado en el exterior. Y la pérdida de los derechos territoriales que siempre se reclamaron. Ningún gobierno venezolano, ni siquiera los muy denostados de Castro y Gómez, y ni aún el de Pérez Jiménez, llegaron a abandonar la reclamación venezolana de la Guayana Esequiba. Eso se olvidó. Se faltó al juramento griego. No puedo entregar un Estado disminuido. Ya incluso en los mapas no aparece el territorio en reclamación. Segundo, la eliminación del sistema democrático. Lentamente se ha producido un golpe de Estado. El presidente Maduro tiene razón, ha habido un golpe de Estado. ¿Y qué duda cabe? La Constitución no tiene vigencia, el gobierno de la mayoría no existe. Y no son palabras mías, me remito a los hechos. Se ha irrespetado el poder constituyente, porque lo que nosotros decidimos en diciembre del año 2007 fue modificado mediante ley. En ninguna parte del mundo la ley ordinaria puede modificar a la Constitución. El sistema electoral es un sistema viciado, opaco, parcial, desigual. La Asamblea Nacional no tiene ninguna representatividad. El 66% de los miembros de la Asamblea Nacional fueron electos por el 48% de los votos. Y el 32% apenas si pudo elegir, el 52% de los votos, apenas si pudo elegir el 34% de los miembros de la Asamblea Nacional. Y cuando una periodista de una radio francesa le preguntó eso al presidente Chávez, dijo: esas son nuestras leyes, como brasidas. Aquí la minoría se impone a la mayoría. La representatividad del presidente de la República está en juego por culpa de él, ¿verdad? Por culpa de él. Preguntémonos, ¿hubiera ganado las elecciones el señor Maduro en el supuesto de que las haya ganado por 150.000 votos si ese día no hubiera estado el ejército poniéndole trabas a todos los electores en todas las mesas? Si no hubiera contado con el respaldo de las televisoras del Estado, si no hubiera gastado miles de millones de bolívares comprando votos, si no hubiera tenido 4 de los 5 miembros del CNE, difícilmente, si no, no lo hubiera hecho. El Poder Judicial es un apéndice del Poder Ejecutivo. Lo dicen los cancilleres de UNASUR, que le pidieron al gobierno de Venezuela que debería proceder a renovar el Poder Judicial. Mediante decreto se ha eliminado en la práctica la descentralización política y administrativa. Los gobernadores y alcaldes poco tienen que hacer. Para acabar con las guarimbas, ¿y por qué no? Ese es un nombre que puede pasar a ser glorioso. Para acabar con las guarimbas de Mérida fue necesario traer 2.400 efectivos militares y policiales de todo el país,
4 generales, 20 coroneles, 80 sargentos. Y entonces, ¿para qué está el gobernador del estado? A los alcaldes se les elimina mediante una simple decisión del Tribunal Supremo tomado en algunas horas. Y finalmente no puede ser democrático un gobierno que viola los derechos de las personas. Todos los derechos de las personas. Requeriríamos de una clase especial para hablar de cada uno de esos derechos. Tercero, este gobierno ha sido un fracaso al tratar de implementar un sistema económico socialista. El padre Luis Ignacio de Mendoza, grábense el nombre, el padre Luis Ignacio de Mendoza tenía un argumento que él había extraído nada menos que de Francisco Suárez, del gran jesuita del siglo XVI, para oponerse al socialismo. Por supuesto, el padre Luis Ignacio de Mendoza no conocía, no podía conocer el término socialismo. No existía para entonces, nadie hablaba de eso. Se hablará más tarde. Pero el padre tenía un argumento que era realmente excepcional y que él había tomado de Francisco de Vitoria, uno de los creadores del pensamiento moderno. ¿Y qué decía el padre Vitoria sobre el socialismo? El padre Vitoria decía que él era contrario a la propiedad común, porque la propiedad común solo favorecía a los avaros. ¿Y cómo es eso?, le preguntaban. Porque en el saco común los avaros son los que menos ponen y los que más sacan. Así nos ha ocurrido con este socialismo que hemos llamado o que han llamado socialismo del siglo XXI. Los que menos ponen son los que más sacan. Saquen la cuenta. 20.000 millones de dólares para unos cuantos. Y a los pobres que les dicen que son la fuerza del socialismo del siglo XXI, apenas les dan, cuando les dan, el salario mínimo de 4.000 bolívares. ¿Cuántos años tienen que pasar? ¿Cuántos años para que todos los pobres de Venezuela lleguen a tener los 20.000 millones de dólares que se han llevado los vivos de este gobierno? Este gobierno ha sido un fracaso en la imposición del socialismo. Ha provocado la caída de la producción. Ha aumentado la dependencia del petróleo. Cuando el comandante, que no es eterno, llegó al poder, el 66% del PIB venezolano provenía del petróleo. Cuando entró en la historia el comandante, cuando lo sembraron en la historia los cubanos, el 95% del PIB depende del petróleo. Hay que ser milagroso para provocar semejante transformación. Ha destruido la agricultura, que ahora depende exclusivamente de las importaciones.
nos ha hecho más dependientes del extranjero. Para 1999 la deuda era de 32 mil millones de dólares. Toda. Ahora la deuda hay que discriminarla. 104 mil millones la del Poder Central. 48 mil millones la de PDVSA. Auméntenle 2 mil millones que anunció anoche el presidente de esa empresa. Y 25 mil millones al sector privado. ¿Cuándo la vamos a pagar? ¿Durarán tanto los próceres de la revolución para que produzcan eso, para que lo paguen? Y el valor de la moneda, mis queridos amigos, el valor de la moneda nos hace ser un hazme reír del mundo. Por mera casualidad yo me puse a sacar cuentas anoche. Yo no soy economista, saco cuentas. Y entonces me puse a sacar cuentas anoche y a buscar en los periódicos y en los informes viejos. Cuando llegó el comandante, el dólar costaba 700 bolívares de los viejos. 700 bolívares. Un poquito más, 720 bolívares de los viejos. 720. Menos que esto costaba. Sí, menos que esto, porque estos son 1000 de los viejos. ¿Cómo sería de fuerte el bolívar nuestro que costaba $1 menos que esto? Mire, menos que esto. Cuando el comandante se olvidó de los bolívares viejos, el dólar ya costaba esto. 2 y pico, 2.50. ¿Saben cuánto cuesta? Yo no pude traer de esto porque el bodeguero no tenía tantos para mostrárselos a ustedes. Pero mire, son 1, 2, 3, 4 y 5 billetes, si es oficial la cosa, y uno es amigo del gobierno. Pero si no, tienen que agregar 2 más. Esa es la verdad. Esa exactamente es la verdad. ¿Verdad? Cuando yo era profesor asistente en esta universidad en el año 69 y la universidad me mandó a estudiar a París, a donde unos años antes había ido José Mendoza, yo me fui con mi sueldo de profesor asistente. Mi sueldo de profesor asistente. ¿Ah? Y con ese sueldo de profesor asistente, sin necesidad de pedirle nada al gobierno, podía vivir en París con mi esposa y 2 de mis hijas y vivir más o menos bien y viajar. ¿Quién es aquí profesor asistente? ¿Tú? Ya eres agregado. Vete con el sueldo de agregado a París, a ver si siquiera puedes llegar a alguna casa de vecindad de la banlieue de París. No de París, París, Cecilia, no, allá no. Donde estuvimos nosotros no puede este muchacho llegar. Y por supuesto no puede viajar. Pero si es que con eso no se puede ir a Bogotá, ni a Cúcuta. Con este bolívar, de nuevo el bolívar, ¿qué se me hizo el bolívar? Con este bolívar, a mí me daban antes 24 pesos. Ahora
necesito 24 de estos para que me den un peso. Díganme ustedes si el socialismo no es un fracaso. Por último y cuarto, este gobierno ha mantenido los altos niveles de pobreza, aunque otra cosa diga. La disminución de los niveles de pobreza solo se debe, de la que habla el gobierno, y lo ha confesado así, a que se modificaron los métodos para calcular la pobreza. Por supuesto, si usted modifica los métodos para calcular la pobreza, pues entonces usted puede disminuir la pobreza, ¿verdad? Pero sigue siendo pobre. Sigue siendo pobre o muy pobre, ¿verdad? El gobierno dice que la gente que vive en Pueblo Nuevo no es pobre. ¿Y por qué no se van ellos a vivir a Pueblo Nuevo? El gobierno dice que la gente que vive en los barrios de Chama no es pobre. Sí, lo dicen las estadísticas oficiales, no es pobre. Porque claro, se modificaron los métodos para calcular la pobreza. Pero si nosotros tomamos los métodos internacionales para calcular la pobreza, pues aquí, de los que estamos aquí, caramba, ni el secretario de la ULA se salva de ser pobre. Porque los niveles internacionales de pobreza son $1.200 mensuales. ¿Y quién gana aquí $1.200 mensuales? 90.000 bolívares mensuales. ¿Quién gana aquí eso? De manera que los cálculos son muy evidentes. Lo que pasa es que el gobierno ha colocado a mucha gente en condiciones de mendicidad, pero ha agravado la situación de los pobres porque ahora los servicios públicos funcionan peor que antes. No tienen agua en Caracas, ¿sabían? No hay agua en Valencia. No hay. Aquí no se ve el agua porque Mérida está rodeado de 4 ríos. No hay electricidad. Los servicios públicos son un desastre, un verdadero desastre. Prácticamente no existen. Eso contribuye a la mala calidad de la vida. Bueno, y después de revisar esto, entonces, ¿qué queda? Queda una conclusión. Es un deber combatir al actual gobierno, decía Luis Ignacio de Mendoza. Es una exigencia de la historia combatir al actual gobierno. Estos muchachos que están aquí, a lo mejor citados a los tribunales, no se preocupen. En los tribunales estuvo Galileo y hoy la historia no recuerda el nombre de los cardenales que estuvieron en el tribunal, pero recuerda el nombre de Galileo. No recuerda el nombre de los jueces que condenaron en la plaza de Bogotá a los más ilustres de todos los granadinos de entonces, incluso a los más sabios. No los recuerda, pero a ellos sí. Es un deber de la historia el combatir a este gobierno. Ese era un deber en el siglo XVIII, es un deber actual. Y es una exigencia del futuro. Y eso lo han entendido muy bien los jóvenes.
Venezuela ya ha perdido cientos de miles de profesionales que se han ido al extranjero. 600.000 venezolanos viven ya afuera. Nos vamos a ir todos. Vamos a darle gusto a quienes quieren que en Venezuela se repita la historia de Cuba. No, no. No, señores. Cuba es hoy el país que es porque la gente se fue en el año 60. Y se fue a veces por voluntad propia, otras porque se los llevaron. La operación Peter Pan permitió sacar de Cuba a 40.000 niños, que hoy son magnates americanos, y algunos hasta senadores y representantes. Pero nosotros no estamos para eso. Aunque cueste. Aquí hay uno a quien le ha costado mucho. Está en primera fila. Miguel Zambrano. No lo cité en la lista porque él está. A pesar de que recibió una herida en su cabeza, lo que obligó a una operación de cráneo. Y a pesar de que quedó con algunas dificultades para caminar. Pero él supo protestar, porque él piensa en el futuro de Venezuela. Y como él, 1.065 muchachos venezolanos que fueron heridos en eso que ahora llaman guarimbas. Miren, la historia se acordará de las guarimbas, pero no con el cognomento que ahora le dan. Verán ustedes. Verán ustedes. De Gaulle creyó que llamando barricadas a las de París en 1968, las iba a desprestigiar, las convirtió en el símbolo de la rebeldía mundial. Bueno, las guarimbas son el símbolo de la rebeldía de estos tiempos. Es lícito el combate, es lícito el combate, no es solo que es obligante, es que es lícito. De nuevo, Luis Ignacio de Mendoza le explicaba a aquellos seminaristas, los llamaban así, aunque no todos iban a la carrera eclesiástica, ¿por qué era lícito combatir al rey de España? A pesar de tener un título divino. Sí, señor, les decía, el derecho a la resistencia a la opresión es el derecho inherente al pueblo para resistir por la fuerza y derrocar a un gobierno despótico. No se cuidaba mucho de las palabras el padre Francisco Suárez, que repetía a Luis Ignacio de Mendoza aquí mismo, a escasos metros, donde estaban las aulas del antiguo seminario. Porque el derecho a resistir del pueblo es el derecho a la legítima defensa que corresponde a las personas. Así como la persona, para salvaguardar su vida, resiste al agresor, el pueblo, para salvaguardar su libertad,
resiste al gobierno despótico. Y les explicaba el padre que ese derecho ha sido reconocido desde antiguo, no de ahora, no, de antiguo. Mire, Confucio, que era más bien un pensador conservador, le decía nada menos que al emperador de China, oigan, comillas, el mandato del cielo que concede la soberanía a un hombre no la confiere para siempre. Y le recomendaba al emperador: obtén el cariño del pueblo y obtendrás el imperio. Pierde el cariño del pueblo y perderás el imperio. Confucio, estos que siguen tanto a los chinos deberían leerlo. Y entre los hebreos, en donde se consideraba, oigan, que el poder venía directamente de Dios, la Biblia nos muestra cómo era que se transmitía. Dios le proponía al pueblo a alguien que ejerciera el poder, y el pueblo daba su consentimiento a lo que Yahvé les proponía. Y el pueblo podía levantarse, lean la Biblia, en contra de los gobiernos tiránicos. Y en Grecia no lo era menos. Ustedes ven estas muchachas alzadas en contra del gobierno. ¿Sí? Alzadas en contra del gobierno. Bueno, esas muchachas se me asemejan a Antígona, la antigua heroína griega, que se paró frente a un rey y le dijo: mire, sus leyes son sus leyes, pero las leyes de Zeus no son las suyas. Las suyas son contrarias a las leyes de Zeus y por lo tanto yo no las acato. Miren, y San Agustín iba más lejos, nada menos que San Agustín. San Agustín llegó a decir que a veces había que levantarse hasta contra los mandatos del pueblo. Vean ustedes en qué ocasiones y vean si tiene o no relación con lo que ocurre ahora. Se puede despojar al pueblo de la facultad de distribuir los honores, o sea, de elegir, si el pueblo mismo llega a corromperse, de suerte que posponga el interés común. O, comillas, atención, si vende su juicio y entrega su poder a gentes malvadas o criminales. Si San Agustín decía eso, ¿qué es lo que han dicho estos muchachos que tanto molesta al gobierno? Y en la Edad Media no ocurría otra cosa. La Carta Magna, de la cual se van a cumplir el año que viene 800 años, 1215, no fue más que el resultado de la rebelión de los nobles en contra del rey, porque el rey no los consultaba. De manera que el derecho a la resistencia es un derecho absolutamente reconocido, y reconocido en América. José de Antequera, el prócer paraguayo, 70 años antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, afirmó ante el Consejo de la Asunción: el pueblo reservó para sí una facultad. El pueblo puede oponerse al príncipe que no procede ex equo
et bono, o sea, que no procede en justicia y con bondad. Y su compañero Fernando de Mompox agregó: la voluntad del común es superior a la del mismo rey. Y eran épocas de absolutismo real, porque la soberanía del pueblo es anterior a toda ley escrita. Pero Luis Ignacio de Mendoza sobre todo decía que él se fundaba en Francisco Suárez, el creador de la tesis de la soberanía popular, mucho antes que los pensadores franceses. El origen de la soberanía, el origen del poder es el pueblo, por mandato divino, porque Dios los hizo de carácter social y en consecuencia les dio el poder de hacer leyes. Cuando la autoridad pública se forma, procede de Dios, pero procede de Dios a través de los hombres. Si el gobernante se comporta mal, oigan bien, Francisco Suárez, jesuita, en Salamanca, Luis Ignacio de Mendoza, cura regular aquí, en el San Buenaventura. Si el gobernante se comporta mal, el poder revierte a los ciudadanos, quienes pueden tomarlo de nuevo. Primero, el derecho a defenderse, la resistencia pasiva. Luego, a derrocar al régimen, la resistencia activa. Es la doctrina de la reversión. ¿Y quién puede oponerse al tirano? Decía Luis Ignacio de Mendoza: si el tirano es un usurpador, todos. Y si el tirano se comporta mal, todo el pueblo está en la obligación de oponerse. De manera que el derecho a resistir no es algo que hayan inventado estos muchachos. Es una cosa bien antigua. Ellos han ejercido solamente una parte de ese derecho, que es el derecho a la protesta. Esa que consagra la Constitución venezolana en su artículo 68, que permite protestar pacíficamente y sin armas, y que ahora el Tribunal Supremo de Justicia, revirtiendo su propia jurisprudencia, ha pretendido negar. Decisión inicua, contraria a la Constitución, porque la Constitución establece que toda interpretación de los derechos tiene que ser progresiva, o sea, tiene que ser mejor y más amplia que la anterior. El tribunal, ningún tribunal, ni siquiera el Tribunal Supremo, puede regular los derechos, ni siquiera mediante interpretación, porque la interpretación y la regulación de los derechos en Venezuela es reserva legal, o sea, solo puede hacerse por ley, en ningún caso por decisión judicial. Lástima que la presidenta del tribunal no haya estudiado aquí en Mérida. Porque o Luis Loaiza o yo, humildemente, le hubiéramos enseñado eso. Si es que no lo hubiera hecho nuestro querido amigo Ramírez Méndez, a quien Dios tenga en su gloria. De manera que el derecho a protestar es un derecho que tenemos los venezolanos y que por supuesto tienen todos los muchachos.
me he extendido mucho, pero les ruego me excusen porque se trataba de un asunto de la mayor importancia. Vamos pues a concluir con una pregunta y unas reflexiones acerca de un asunto fundamental. Ustedes me dirán, ¿y qué debe hacer la universidad? ¿Y qué puede hacer la universidad? ¿Y qué tiene que hacer la universidad? Y por supuesto, los universitarios, ¿qué tienen? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué debe hacer la universidad? Es deber de la universidad orientar a la nación. Lo dice la Constitución, lo dice la ley. Y formar a los estudiantes, enseñarles. Ahora, la enseñanza que se expresa en la universidad o que se proporciona en la universidad no es, como algunos creen, inocua, inodora, incolora e insípida. No es, no ha sido, ni será nunca la de la universidad. La de otros institutos tal vez, pero la nuestra no. Bien por el contrario, esa enseñanza tiene contenido. Por supuesto, debe formar científicamente en las distintas áreas, pero también tiene que formar, y por encima de todo, ciudadanos, es decir, personas, hombres, mujeres, comprometidos con lo que los griegos llamaban la polis. ¿Saben lo que entendían los griegos por patria? El compromiso con la polis, con la comunidad política. No eso que ahora nos quieren meter, ese concepto de patria inocua, sentimentaloide, ligada al pasado, no, con la polis. Debe, por ejemplo, advertir de los peligros de los gobiernos autoritarios. Debe enfrentarse en su enseñanza a la noche de la fuerza. Curioso, las universidades venezolanas lo saben. Alguien definió a esta universidad como faro de luz. Faro de luz. El lema de la Universidad Central de Venezuela es la casa que venció a las sombras. El de la Universidad del Zulia es post nubila febus, después de la tempestad, la luz. La universidad debe enseñar eso. Debe, por supuesto, proponer un sistema social fundado en el derecho. Debe enseñar que todas las revoluciones se originan en situaciones de injusticia y por eso las revoluciones que buscan la justicia son legítimas, si lo que buscan es de verdad la justicia. Debe garantizar o debe enseñar que se debe garantizar la dignidad del ser humano. La universidad no está para gobernar, pero sí está para orientar, para dar ideas, para procurar atraer sectores para la lucha. Este es un momento de grandes definiciones, Tenemos que definir si aceptamos o no la imposición
de normas contrarias a derecho. Y debemos responder con Rousseau. El padre Luis Ignacio de Mendoza lo conocía. Es contrario a la naturaleza del cuerpo social la imposición de leyes irrevocables, como se pretende ahora. Ahora se pretende que no podemos desistir del socialismo del siglo XXI. Se dice, tenemos que construir el siglo XXI y no podemos hacer otra cosa. No podemos aceptar ninguna ley que sea irrevocable, aunque se diga que es buena. Decía Jefferson, ninguna sociedad puede tener una constitución perpetua, por supuesto. Tenemos el derecho incluso de pedir la nulidad o la abolición de la actual Constitución, si ese fuera el caso. Nadie, ni siquiera el soberano, puede imponernos normas que rijan a la sociedad para siempre. Y aquí traigo una reflexión importantísima antes de terminar. Se quiere en este momento que el futuro esté determinado por la voluntad de alguien que ya está muerto. Y con Jefferson de nuevo, no es mía la frase, tengo que decir que, comillas, los muertos no pueden imponer su voluntad a los vivos. Las leyes y los sistemas venezolanos no pueden ser los que pensó Bolívar para el siglo XIX. No pueden ser los que pensó Páez o Zamora o Guzmán para el siglo XIX. Las leyes y los sistemas de Venezuela no pueden ser los que impusieron Castro y Gómez. Las leyes de Venezuela y el sistema de Venezuela no pueden ser los que en su momento crearon Betancur y Chávez. Las leyes y el futuro de Venezuela son lo que queramos nosotros, los venezolanos de hoy, los venezolanos del 2014. Por eso no nos sentimos obligados a mantener un sistema político determinado. Y con el perdón de quienes así lo crean, no nos sentimos obligados a hacerle caso al comandante que mandó a votar por alguien en un momento dado. No. Los venezolanos tenemos el derecho de darnos nuestro propio gobierno y en consecuencia de pedir el fin del actual gobierno. Ese es un derecho reconocido por la Constitución. El futuro no nace de una voluntad individual. Fue así, por supuesto, en los tiempos primitivos, en la época de las cavernas, sino de una voluntad colectiva. No nace de una persona, sino de un cuerpo colectivo vivo, el cuerpo de la nación. El ciudadano de hoy no está sometido al gobernante, es el gobernante quien está sometido a la voluntad de los ciudadanos a quienes debe servir. El derecho no nace de una sola voluntad. El derecho nace de la voluntad de los pueblos, que se expresa en una acción colectiva y que ponen de manifiesto sus pensadores.
Ahora mismo luchamos contra el intento de someter el conjunto de la nación a la voluntad de unos pocos que se creen salvadores, herederos de un legado del que pudiéramos sentirnos orgullosos, pero que no necesariamente tenemos que obedecer. Admiro la figura de Bolívar, pero no suscribiría ni la Constitución de Angostura ni la Constitución de Bolivia. Siempre que se quiso imponer una voluntad en la antigüedad o en las épocas más recientes, la voluntad general terminó por imponerse. En Venezuela no se va a olvidar esa ley de la evolución política. Al final no se impone la represión. No se impone la represión. La independencia costó 400.000 muertos. 400.000 muertos en Venezuela. Pero a pesar de los 400.000 muertos, no se impuso el ejército de Morillo, sino los ejércitos de Bolívar y de Páez, que buscaban la libertad. En Venezuela, el gomecismo terminó en una cama en Maracay. En Venezuela, el chavismo ya terminó. Ya terminó. Ya terminó. Hoy hay otra cosa que quiere imponerse, que también va a terminar. Las sociedades cada vez son más democráticas. Hoy, más de la mitad de la población del mundo vive en regímenes democráticos. En el siglo XVIII eran apenas los habitantes de una isla. En el XIX, los de algunos países europeos y de América del Norte. En el XX se había extendido a muchas más sociedades. Hoy, más de la mitad del mundo vive en democracia. Sí, más de la mitad del mundo vive en democracia. Y la otra mitad aspira a vivir en democracia. De manera que quienes combatimos el autoritarismo, estos muchachos y nosotros, sabemos que estamos en el lado correcto de la historia. En el lado que mira al futuro. En el lado que mira al futuro. Otra cosa es que algunos se hagan los locos. Sí se hacen los locos. Algunos. Pero nosotros sabemos que a la larga quienes vamos a triunfar somos los que defendemos la libertad y la democracia. No lo duden. Estos que hoy estuvieron ausentes no perdieron la vida inútilmente. Esos que dispararon contra ellos o que ordenaron disparar contra ellos perdieron su tiempo y su vida, porque la historia se los reclamará. Nosotros vamos con la historia. Amigas, amigos, muchachos, la historia es de nosotros, no de los que tienen la fuerza.